Ella estaba de pie en la cocina y contaba sus respiraciones, tranquilizándose como lo hacen las personas cuando intentan no temblar. A los 67 años, llevaba los años de trabajo en las manos, manos que habían planchado uniformes escolares, preparado almuerzos, pagado cuentas cuando no alcanzaba y mantenido unida a la familia después de la muerte de su esposo. Siempre había creído que la vida se haría más fácil con la edad, que el amor volvería, que la casa que ayudó a sostener siempre la recibiría sin condiciones. En cambio, vivía como una huésped silenciosa en la casa de su hijo, medida por listas, recordada por fechas, reducida a cantidades. Michael lo llamaba ayudar con las cuentas. Jessica lo trataba como un arreglo. Y Anna, cuando visitaba, flotaba por el pasillo como una voz preferida en una habitación que ya no pedía la suya. $1,200 al mes, ahí estaba, un número que convertía la maternidad en renta. No discutía, porque discutir se sentía como rogar, y hacía mucho se había prometido no rogar nunca por pertenecer. Así que escribía los cheques, mes tras mes, colocando cada uno en la mano expectante de Michael con una leve inclinación de cabeza que intentaba ocultar la punzada. No era el dinero lo que más dolía, sino lo que el ritual anunciaba, que se había convertido en un gasto dentro de la vida que alguna vez financió, una línea contable donde antes estaba una madre. La casa tenía sus ritmos, pero ninguno la incluía. Las rutinas de Jessica se movían a su alrededor como reglas silenciosas, estantes reorganizados, alimentos reetiquetados, sonrisas corteses que casi no decían nada. Los recordatorios de Michael llegaban puntuales, breves y prácticos, como si la eficiencia pudiera ocultar la distancia. Las tardes se desvanecían en silencio, la televisión reía con chistes que la dejaban fuera, la sala se sentía como una sala de espera que alguien olvidó vaciar. Seguía haciendo las pequeñas cosas, ordenar una encimera, enjuagar una taza, enderezar una manta, porque el hábito tiene una forma de fingir ser propósito, y necesitaba tocar algo que no la rechazara. Cuando se acostaba por la noche en el cuarto de huéspedes, miraba el techo y dejaba que el pasado pasara por su mente, inviernos con una calefacción rota y 2 niños durmiendo bajo una misma manta, veranos de turnos dobles y zapatos gastados, la expresión de Michael el día que montó su primera bicicleta, una bicicleta que ella había comprado con comidas saltadas y cálculos silenciosos. Esos recuerdos no le pedían renta. No medían su valor con dinero. Pero llegaba el amanecer, y con él el presente, etiquetas en la comida, un calendario marcado con el primer viernes de cada mes, y el dolor constante de ser tolerada. Notó cómo el lenguaje cambia antes que las personas. La voz de Michael ahora tenía una distancia cuidadosa, el tono de un hombre que quería demostrar que podía manejar una casa. Jessica tenía la costumbre de devolver las cosas a su lugar después de tocarlas, como si las huellas de sus manos necesitaran corrección. Anna solía sonar divertida, haciendo preguntas ligeras que hacían que la vejez pareciera un malentendido. Nadie gritaba, no había escenas que señalar, era una gota, no una inundación, pero lo empapaba todo. Se decía a sí misma que tuviera paciencia, que estaban estresados, que era fuerte. Pero la fuerza empezó a parecer silencio, y el silencio empezó a parecer desaparecer. La mayoría de las mañanas se levantaba antes que los demás, preparaba café despacio y observaba la calle cobrar vida con pequeños movimientos cotidianos. Afuera, el mundo parecía aceptar a su gente sin pedir explicaciones, un perro tiraba de su correa, un autobús suspiraba al detenerse, un periódico caía en un porche con un sonido sordo y honesto. Dentro, la aceptación se sentía condicional. No estaba enojada, no con esa ira que arde brillante y rápida, sino cansada de una forma profunda, asentada, el tipo de cansancio que se hunde en los huesos y se pregunta si la dignidad todavía tiene un lugar donde sentarse. Aún los amaba. El amor no desaparece solo porque el respeto se adelgace. Amaba los abrazos repentinos de los nietos, la forma en que las manos pequeñas tiraban de sus mangas confiando en que se inclinaría. Amaba el recuerdo de los años más suaves de Michael, cuando la buscaba entre la multitud porque el hogar era donde ella estaba. Incluso trataba de amar la idea de que la adultez había endurecido sus bordes por razones que él no veía. Pero sabía que el amor no debía borrar a una persona.
Y últimamente, se sentía borrada, cuidadosamente, eficazmente, cortésmente. El momento en que lo comprendió no fue dramático. No hubo estallido, ni palabras crueles. Fue una serie de pequeños momentos que se habían acumulado con el tiempo hasta formar un peso que finalmente pudo nombrar. Vio la chequera en su mesita de noche y entendió que se había convertido en su boleto a una habitación en una casa que guardaba su historia, pero no su lugar. Vio cómo los ojos de Michael pasaban por encima de ella cuando hablaba de presupuestos, y escuchó los cumplidos de Jessica con forma de correcciones. Vio su reflejo en la puerta oscura del microondas, una mujer que había dado todo lo que pudo, ahora de pie con cuidado en una vida donde el cuidado se había vuelto una molestia. No lloró. Respiró despacio, colocó su taza en el fregadero, y en algún lugar bajo esa calma exterior, comenzó a formarse una decisión, silenciosa, firme y paciente, como el dolor que le había enseñado a sobrevivir. Las siguientes semanas pasaron lentamente, como páginas que se volvían en un libro que no quería terminar. Cada mañana comenzaba igual. Se despertaba antes del amanecer, cuidando no hacer ruido, porque incluso el sonido de sus pasos parecía una molestia. La casa siempre se sentía más fría de lo que debía, no solo en temperatura, sino en presencia. Era un hogar lleno de gente, y aún así, más solitario que cualquier apartamento vacío que hubiera conocido. El silencio no era paz, era peso, un recordatorio de que ya no pertenecía al ritmo de ese lugar. Preparaba su café en silencio, con el suave zumbido del refrigerador llenando el espacio donde antes vivía la risa. A través de la pequeña ventana de la cocina, observaba la luz arrastrarse sobre la calle, pintando todo de dorado por unos breves minutos antes de que el día realmente comenzara. A menudo pensaba en irse, pero ¿a dónde? Todo lo que tenía estaba atado a esa familia, esa casa, esa vida que había construido ladrillo a ladrillo. Aunque ellos ya no lo vieran, sabía que sus huellas estaban en cada rincón. Michael solía bajar las escaleras después, aún medio dormido, mirando su teléfono, apenas reconociendo su presencia. Buenos días, decía con esa voz baja y distante, el tipo de saludo que se da por costumbre, no por afecto. Ella asentía y sonreía de todos modos, fingiendo que significaba algo. Jessica llegaba poco después, siempre impecable, con el cabello envuelto en una toalla o recogido, oliendo a perfume y confianza. Sus ojos recorrían la encimera de la cocina como una gerente inspeccionando su lugar de trabajo. No tenías que hacer todo esto, decía cuando los platos estaban limpios o las superficies brillaban, pero el tono no llevaba gratitud, solo control. Luego movía algunos objetos, alineaba una taza, limpiaba un espacio que ya estaba limpio, y se marchaba sin esperar respuesta. Cada vez que lo hacía, algo dentro de la mujer se hundía un poco más. Antes pensaba en sí misma como parte de ese hogar, pero ahora sentía que la estaban borrando de él, una corrección silenciosa a la vez. Los nietos eran la única razón por la que aún podía sonreír sin fingir. Su risa traía luz, pura y sin filtro. Cuando la abrazaban, cuando gritaban «abuela», y corrían a sus brazos, se sentía vista. Esos pocos momentos de alegría eran los que la mantenían firme. Ellos no sabían de dinero ni de orgullo. Solo la amaban por estar allí. Pero incluso ese amor era tiempo prestado. Jessica solía interrumpir esos momentos, llamándolos con esa autoridad suave que usan las madres cuando no quieren parecer crueles. Bueno, es hora de subir, decía, y ellos se iban, obedientes e inocentes. La casa volvía a caer en silencio. Ella se quedaba de pie, con las manos aún tibias por los pequeños abrazos, preguntándose cómo podía sobrevivir el amor en un lugar donde solo se permitía en pequeñas dosis. Comenzó a notar pequeños cambios, señales de que su presencia se volvía inconveniente. Su estante en el refrigerador se encogía. Sus cosas se movían a los armarios más bajos. La ropa que lavaba era lavada de nuevo. Había nuevas etiquetas por todas partes, Jessica, Anna, Michael. Ninguna con su nombre. La primera vez que buscó la mermelada de fresa y encontró una nota que decía por favor respete las etiquetas, se quedó paralizada. Era algo tan pequeño,
y aún así dolió más que cualquier discusión. Miró las palabras, con la mano aún sosteniendo la puerta abierta, el aire frío rozándole la cara. Fue entonces cuando lo entendió, ya no era un hogar. Era un sistema, y ella era solo otra parte que debía ser administrada. No le dijo a nadie cómo se sentía. No valía la pena. O lo negarían, o se sentirían culpables por un día antes de volver al mismo patrón. Así que guardó silencio. Pero el silencio, aprendió, puede convertirse en su propio tipo de prisión. Cada día, las paredes parecían acercarse más, empujando sus recuerdos hacia las esquinas. A veces escuchaba a Jessica al teléfono, con un tono suave pero impaciente: «Está bien, de verdad». Es que es anticuada. Anticuada. Esa palabra dolía. La hacía sonar como un mueble, algo pasado de moda pero demasiado sentimental para tirar. Por la noche, se sentaba junto a su pequeña lámpara, leyendo libros que apenas seguía, solo por el consuelo de palabras que no la juzgaban. Afuera de su puerta, la casa murmuraba con risas, ruidos de televisión y una vida que seguía sin ella. No los culpaba por ser felices. Se culpaba a sí misma por esperar ser parte de eso. Había construido su vida sobre la idea de que la familia era permanente, que sin importar cuán difíciles fueran las cosas, la sangre siempre recordaría el camino de regreso al amor. Pero el amor, se dio cuenta, también olvida, lentamente, cortésmente, como la gente olvida las canciones viejas que solía cantar. Aún así, lo intentaba. Cada mañana preparaba su café, cada tarde doblaba toallas, cada domingo horneaba algo dulce para los nietos. No porque alguien se lo pidiera, sino porque no hacer nada se sentía peor. Aún no estaba lista, no para dejar de intentarlo, no para irse, no para admitir que merecía algo más que ese tipo de dolor silencioso. Pero en lo más profundo, algo había comenzado a moverse. No era rebeldía ni ira, sino algo más pequeño, como el primer temblor antes de una tormenta. Un pensamiento que susurraba tarde por la noche, cuando la casa dormía: no tienes que quedarte donde ya no te ven. El día de Acción de Gracias llegó como cualquier otro día, pero para ella traía una esperanza que casi le daba miedo sentir. Se despertó temprano, antes del sol, cuando el mundo aún estaba en silencio y el aire olía a nuevo. La casa estaba oscura, el único sonido era el lento ritmo del viejo reloj que marcaba el pasillo. Se ató el delantal, recogió su cabello gris y comenzó a preparar la comida que había hecho durante décadas. Las mismas recetas, el mismo orden suave: pavo con manzanas y romero, batatas con azúcar morena, ejotes en una fuente que Michael le había regalado años atrás. Trabajaba con una devoción silenciosa, de esa que nace de la costumbre mezclada con amor. Por la tarde, la casa volvió a oler cálida, llena del consuelo familiar de la mantequilla y la canela. Por unos momentos, se permitió creer que esa comida les recordaría quién era, la mujer que los había criado, que construyó sus vidas: una comida, un salario, un sacrificio a la vez. Imaginó a Michael sonriendo, a Jessica ayudando a poner la mesa, a los niños riendo en el pasillo. Pero cuando Jessica finalmente entró, su tono rompió esa paz frágil. «Invitamos a unos amigos esta noche», dijo con naturalidad, sin siquiera levantar la vista. «Así que, ¿podrías comer antes en tu habitación? Va a estar un poco lleno». Esa palabra, lleno, cayó como una piedra. Ella se quedó allí, con la toalla aún en las manos, el olor del pavo asado a su alrededor, el corazón apretándose en silencio. Michael entró detrás de Jessica, sosteniendo platos de papel. No la miró. «Te traeremos un plato más tarde», dijo rápidamente, con voz plana, ya pasando a otra cosa. Ella asintió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no confiaba en que su voz se mantuviera firme. Más tarde, él sí trajo un plato, comida tibia sobre papel, sin servilleta, sin cuidado. Ella lo miró hasta que se enfrió, sin tocarlo. Esa noche, cuando la casa se llenó de risas y el tintinear de copas tras las puertas cerradas, limpió la cocina sola. Su reflejo se atrapó en la ventana oscura, una figura pequeña moviéndose en silencio en un lugar que antes se sentía vivo.
El aroma de vino y comida flotaba en el aire, pero nada de eso le pertenecía ya. Lavó cada plato, fregó cada superficie, no por deber, sino porque era lo único que aún podía controlar. Sus manos quedaron en carne viva cuando terminó, pero el silencio después de dejar de limpiar dolía más que el ardor en las articulaciones. Se sentó al borde de la cama y miró el sobre en su mesa de noche, escrito con letra ordenada en el frente. Dentro había una lista de gastos, servicios, comestibles y su parte de las cuentas. El total al final, escrito sin nota ni sonrisa, era 1,214 pesos con 68 centavos. Leyó el número una y otra vez hasta que la tinta se volvió borrosa. No había agradecimientos, ni recordatorios de amor, solo un precio por existir. Dobló el papel con cuidado, lo guardó en el cajón y se recostó en la cama. El techo sobre ella estaba agrietado, la pintura descascarada en las esquinas, pero no importaba. Lo que dolía no era la habitación ni las cuentas, sino lo fácil que les resultaba convertir su amor en algo medible. Las lágrimas no llegaron. Ya no llegaban nunca. Se había acostumbrado a tragar el dolor como medicina. Bajaba despacio, dejando un sabor que nunca se olvida del todo. A la mañana siguiente, volvió a despertarse temprano, pero esta vez no preparó el desayuno. Se sentó a la mesa con su café, las manos envueltas en la taza para darse calor, y observó la luz del sol filtrarse entre las persianas. Por primera vez, vio la casa tal como era, no un hogar, no una familia, solo paredes llenas de gente que había olvidado cómo verla. No sucedió de golpe, la decisión de irse. Llegó en silencio, como un pensamiento que se niega a desvanecerse. Al principio, fue solo cansancio, ese que se mete en los huesos cuando cada día parece una prueba de que te has quedado más tiempo del que debías. Luego se convirtió en comprensión. Empezó a notar pequeños momentos que confirmaban lo que ya sabía. La forma en que Michael se refería a ella como ella, en lugar de mamá, cuando hablaba con Jessica. La manera en que la sonrisa educada de Jessica se parecía más a tolerancia. El modo en que la risa del salón se detenía cuando entraba. Cada momento era pequeño, pero juntos construyeron un muro que ya no podía escalar. Una tarde, escuchó a Michael al teléfono, con un tono casual pero distante. Sí, todavía está aquí. No puedo simplemente echarla. No tiene a dónde ir. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No reaccionó. Se quedó quieta, con la toalla en la mano, como si moverse hiciera el momento más real. Más tarde, se sentó en su habitación, mirando el suelo, recordando otra voz, la de su padre, décadas atrás, cuando le dijo que tenía que irse de casa a los 17. Era el mismo tono, el mismo rechazo envuelto en calma. Tal vez, pensó, esta era su lección cerrando el círculo. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, con los ojos abiertos en la oscuridad, mientras el resto de la casa descansaba en paz. Su cuerpo dolía, su corazón más pesado que nunca, pero ya no quedaba ira. Solo una aceptación tranquila de que el amor no siempre significa seguridad. A veces solo significa resistencia. A la mañana siguiente, tomó su decisión. No fue impulsiva, ni nacida del rencor. Fue supervivencia. Tenía ahorros, pequeñas cantidades guardadas de años de trabajos eventuales, devoluciones de impuestos, tarjetas de cumpleaños que nunca gastó. No mucho, pero suficiente. Suficiente para empezar de nuevo. Hizo las llamadas mientras Michael trabajaba arriba y Jessica llevaba a los gemelos a la escuela. Su voz se mantuvo serena, sus palabras firmes. 2 días después, encontró una pequeña cabaña cerca de la costa, un lugar modesto, con pintura descascarada y un jardín angosto lleno de romero y brisa marina. Cuando entró, sintió algo que no había sentido en años: paz. El silencio allí era amable. La luz era suave. No la juzgaba. La compró ese mismo día. Sin dudar. Sin anunciarlo. Durante la semana siguiente, empacó sus cosas lentamente, con cuidado, caja por caja.
No le dijo nada a Michael ni a Jessica. No les debía esa explicación. Cada noche, después de que se iban a dormir, guardaba sus recuerdos en cajas, álbumes de fotos, cartas, la vieja colcha de su madre y la lámpara amarilla que había conservado en cada mudanza. Guardó una sola taza, la que Michael había hecho en segundo grado, un poco rota pero aún entera. Cuando finalmente colocó la última caja junto a la puerta, se quedó de pie un largo momento, observando la casa que ya no sentía suya. Estaba en silencio, pero no pesaba. Entonces comprendió que a veces irse no es huir, sino volver a uno mismo. La mañana en que se fue, el cielo estaba gris y una lluvia suave golpeaba la ventana como una despedida silenciosa. Se movió con cuidado por la casa, cada paso medido, sin querer despertar a nadie. Su maleta esperaba junto a la puerta, ya empacada con todo lo que aún sentía como suyo, algo de ropa, la colcha que su madre había cosido décadas atrás, una pequeña caja de fotos familiares, la lámpara amarilla que la había acompañado de una casa a otra y la taza que su hijo había hecho cuando era un niño. Se detuvo en la cocina por última vez, pasando los dedos por la encimera que había limpiado 1000 veces. Las paredes a su alrededor estaban en silencio, indiferentes. Dejó su último cheque de alquiler sobre el mostrador, no por obligación, sino para cerrar el capítulo con dignidad. No era venganza ni enojo, simplemente no quería deberle nada a nadie. Cuando abrió la puerta principal, una brisa fresca entró, llevando el leve aroma de la lluvia y la tierra. Por primera vez en años, lo sintió, la calma liberadora de la libertad. Salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí, como si sellara un recuerdo y no una casa. El camino hacia la costa fue largo pero tranquilo. La ciudad se desvanecía en el espejo retrovisor, reemplazada por extensos campos verdes y suaves colinas envueltas en niebla. Su mente vagaba entre recuerdos que no quería revivir, la risa de Michael de niño, su mano en la de ella el primer día de clases, la promesa silenciosa de su esposo de que sus hijos siempre tendrían un hogar. Esos momentos aún vivían dentro de ella, pero ya no la anclaban. Se habían convertido en lecciones, no en razones para quedarse. Cuando llegó al pequeño pueblo costero, las nubes comenzaron a abrirse, dejando pasar delgados rayos de sol. La cabaña la esperaba al final de un camino angosto, un lugar humilde pintado de color crema pálido, con contraventanas azules desvaídas y un pequeño porche cubierto de romero y flores silvestres. No era grandiosa, pero era suya. La mujer que mostraba la casa sonrió con amabilidad, hablando en voz baja sobre cómo la última dueña, también viuda, amaba leer junto al mar cada mañana. Cuando la puerta se abrió, el aroma a madera vieja y sal la envolvió. Por dentro, la cabaña estaba en silencio de una manera distinta a la casa de Michael. Ese silencio no juzgaba ni acusaba, descansaba. Recorrió cada habitación despacio, dejando que sus dedos rozaran las paredes lisas y los marcos de las ventanas aún tibios por el sol. Había una pequeña cocina con azulejos desgastados, una sala con un solo sillón junto a la ventana y un dormitorio con vista al mar. Se quedó allí largo rato, observando las olas romper a lo lejos, con un ritmo paciente e infinito. En ese momento, se dio cuenta de que ya no sentía culpa. No se sentía invisible. Solo se sentía viva. Esa tarde desempacó sus pocas pertenencias. Colocó la colcha sobre la cama, la lámpara en la mesa y apiló los viejos álbumes de fotos junto a la ventana. Puso a hervir agua para el té y usó su taza favorita, la que tenía las iniciales de Michael grabadas torpemente a un costado. Cuando dio el primer sorbo, sus manos temblaron ligeramente, pero no de debilidad. Era alivio. El sabor de la paz era desconocido, pero cálido. Se sentó junto a la ventana mientras el sol se hundía en el mar, el cielo derritiéndose en tonos naranjas y púrpuras. Durante años se había visto a sí misma como alguien que esperaba la bondad, que esperaba ser vista, que esperaba ser amada de nuevo como ella había amado a los demás. Pero ahora entendía que no tenía que esperar a nadie. Podía construir su propia paz, silenciosa y pequeña, pero suya. Las primeras noches fueron extrañas. El silencio se sentía nuevo, pero no vacío.
Encontró consuelo en las pequeñas cosas, el sonido de las olas, el olor de la lluvia en el alféizar, el crujido del suelo de madera bajo sus pies. Empezó a redescubrir el ritmo de sus propios días. Mañanas con té y el periódico, tardes regando las plantas afuera, noches escuchando la radio mientras cocinaba comidas simples para una sola persona. A veces todavía pensaba en Michael y Jessica. No con amargura, sino con una tristeza suave. Se preguntaba si notaban su ausencia, si extrañaban su voz resonando por el pasillo, si los niños preguntaban dónde había ido su abuela. En la tercera mañana, su teléfono vibró por primera vez. El nombre de Jessica apareció en la pantalla. El mensaje decía, ¿dónde estás? Los niños te extrañan. Lo miró por un largo momento, con el pulgar suspendido sobre el botón de respuesta. Las palabras parecían amables, pero podía sentir el vacío entre ellas. No había calidez, ni disculpa, solo formalidad. Dejó el teléfono a un lado y continuó con su desayuno. Por primera vez, el silencio no dolía. Se sentía merecido. Unos días después comenzaron las llamadas, esta vez de Michael. Ma, ¿por qué haces esto?, decía su buzón de voz, con una voz incierta, intentando sonar firme pero quebrándose al final. Escuchó una vez y luego lo borró. Cada mensaje que siguió tenía un tono distinto, primero irritación, luego confusión, y finalmente culpa. Pero no respondió. Cada llamada sin contestar era como recuperar una parte de sí misma. Para el séptimo día, había 35 llamadas perdidas. Vio el número y, en lugar de tristeza, sintió calma. Finalmente estaban comprendiendo lo que su presencia había significado, no como ayuda, ni como inquilina, sino como el corazón silencioso que había mantenido su hogar unido. El amor, pensó, a veces necesita ausencia para ser reconocido. Esa noche, se quedó afuera de la cabaña, envuelta en un chal, mirando las estrellas titilar débilmente sobre el horizonte. El mar susurraba abajo, el aire fresco contra su piel. Cerró los ojos y sonrió, no porque lo tuviera todo, sino porque finalmente tenía paz. Susurró suavemente para sí misma, no los perdí. Solo me encontré. Las palabras se sintieron correctas, asentándose en la noche como una oración respondida tarde, pero aún digna de ser dicha. Dentro, el reloj marcaba el tiempo con suavidad sobre su mesa pequeña, constante y seguro. Por primera vez en años, ese sonido no le recordaba el paso del tiempo, le recordaba que, al fin, el tiempo era suyo. A la mañana siguiente, se despertó con el suave sonido de las olas rozando la orilla, ese tipo de sonido que se cuela en los sueños y te devuelve a la vida con delicadeza. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas delgadas, pintando líneas doradas sobre el suelo. Por primera vez en años, no despertó con un nudo en el estómago ni con el peso de las expectativas presionando su pecho. Se incorporó lentamente, sintiendo su cuerpo estirarse y respirar. La pequeña cabaña olía ligeramente a café y sal, sus dos aromas favoritos, mezclados como consuelo. Preparó su desayuno en silencio, tostadas y té, y se sentó junto a la ventana para observar el mundo exterior. A lo lejos, un pescador pasaba en su pequeño bote, cortando la niebla matutina. Unos niños corrían por la playa, sus risas mezclándose con el sonido de las gaviotas. Era algo ordinario, pero lo amaba. Lo ordinario era algo que había echado de menos durante mucho tiempo. Por primera vez, no tenía que andar de puntillas ni esperar el permiso de nadie para moverse a través de su día. Cada sonido le pertenecía, el silbido de la tetera, el crujido de la silla, incluso su propio suspiro. La libertad tenía un sonido, se dio cuenta. Y era el silencio. Al mediodía, decidió caminar por el pequeño pueblo cercano. Las calles eran sencillas, bordeadas de tiendas locales, letreros desteñidos y ancianos sentados en bancos compartiendo historias con café. Una florista le sonrió, ofreciéndole un pequeño ramo de margaritas, y no pudo recordar la última vez que alguien le había entregado algo con amabilidad sin esperar nada a cambio. Compró las flores, no porque las necesitara, sino porque quería ver algo vivo en su hogar.
Al regresar, las colocó en un frasco de vidrio sobre la mesa de la cocina. Se veían desiguales, torcidas, pero de alguna manera hacían que la habitación se sintiera más cálida. Vio su reflejo en la ventana y casi no se reconoció. Había de nuevo suavidad en su rostro, una ternura que había estado enterrada bajo años de contención. No se veía más joven, pero sí más ligera, y eso bastaba. Más tarde esa tarde, su teléfono vibró otra vez. Michael. Dejó que sonara 2 veces antes de contestar. Su voz llegó tranquila e insegura. «Ma», contestaste. Ella no habló enseguida, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente para que él lo sintiera. Michael, dijo al fin, con un tono sereno pero firme. «¿Cómo están los niños?» Él dudó, sorprendido de que no comenzara con reproches ni culpa. Están bien», respondió. «Te extrañan. Todos te extrañamos». Ella sonrió levemente, no por orgullo, sino por comprensión. «Estoy segura de que estarán bien», respondió con suavidad. Hubo otra pausa, más larga esta vez, llena de palabras que él quería decir pero no podía. «Ma, podrías habérnoslo dicho», dijo finalmente. «No tenías que irte así». Ella miró por la ventana hacia el mar, su movimiento infinito, sereno y fuerte a la vez. «¿Y habría cambiado algo?», preguntó en voz baja. Él no respondió. Podía oír su respiración, esa forma en que la gente respira cuando intenta contener palabras que no quiere admitir. «No es lo mismo sin ti», dijo al fin, con la voz quebrándose ligeramente. «Jessica ha estado intentando cocinar tus recetas, pero no se siente igual». Ella cerró los ojos, el dolor regresando, pero más suave ahora, como el eco de algo que ya no dolía tanto. «No se trataba de la comida», Michael dijo con ternura. «Se trataba del amor. Eso no se puede condimentar». Por un momento, ninguno habló. Había años de cosas no dichas entre ellos, y ese silencio llevaba más verdad que cualquier disculpa. Él susurró, «Lo siento». Ella respiró profundamente antes de responder. «Lo sé», dijo. «Pero tenía que irme. Necesitaba recordar quién era antes de convertirme en alguien que solo ayudaba con las cuentas». Él suspiró en silencio. «¿Podemos ir a verte?» Ella lo pensó por un momento, el corazón dividido entre la costumbre y la sanación. «Aún no», dijo finalmente. «Dale tiempo. Deja que el espacio tenga sentido primero». Él accedió, a regañadientes. Hablaron unos minutos más, cosas pequeñas, corteses, y luego la llamada terminó. Dejó el teléfono y miró a su alrededor en la cabaña. El silencio volvió, pero no estaba vacío. Era paz. En las semanas siguientes, los mensajes llegaron con menos frecuencia, pero con más peso. Jessica le escribió notas más cortas, pero más suaves. «Perdón si te hicimos sentir pequeña», decía una, y otra, «los niños hablan de ti todas las noches». Incluso Anna envió un mensaje al final, torpe pero sincero. Ninguno pedía dinero, ayuda ni nada práctico. Solo querían hablar. No era perfecto, pero era un comienzo. Una tarde, mientras se sentaba en el porche viendo el atardecer, su teléfono volvió a vibrar. Era una foto, sus nietos sosteniendo un cartel que decía, «Te extrañamos, abuela». Sonrió entre lágrimas, sin vergüenza esta vez. Susurró suavemente, «Yo también los extraño». Esa noche, se sentó junto a la ventana abierta, el sonido del mar llenando la habitación. Se dio cuenta de que sanar no siempre se ve como una reconciliación, a veces es simplemente poder respirar de nuevo sin esperar permiso. Todavía los amaba profundamente, pero ahora también se amaba a sí misma. Los dos sentimientos ya no competían, coexistían. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. Cuando finalmente se fue a la cama, apagó la lámpara y vio cómo la habitación se desvanecía en la calma de la noche. Ya no había vacío en la oscuridad. Solo paz.
La clase de paz que había buscado toda su vida, pero que nunca se había dado cuenta de que podía ofrecerse a sí misma. Y mientras las olas afuera continuaban con su ritmo lento, constante e infinito, sonrió en silencio, sabiendo que finalmente había regresado a casa, no a una casa, no a una familia, sino a su propio corazón. Los días se convirtieron en semanas, y su pequeña cabaña comenzó poco a poco a sentirse viva con su presencia. Las paredes que antes resonaban con vacío ahora llevaban el ritmo tranquilo de su nueva vida. Llenaba el espacio no con ruido, sino con pequeños actos de vivir, regar las plantas cada mañana, doblar la ropa bajo la suave luz que entraba por la ventana, poner canciones antiguas en la radio mientras preparaba té. Había paz en su rutina, una paz que no había sentido en décadas. Cada objeto en la casa tenía un propósito, cada momento una calma que no necesitaba explicación. A veces se sentaba junto a la ventana y miraba el mar, siguiendo el horizonte con la vista hasta que el cielo se fundía con el agua. Le recordaba a la vida misma, inmensa, impredecible, pero aún hermosa. A menudo pensaba en Michael y en sus nietos, en el hogar que había dejado atrás, pero ya no lo hacía con dolor. La pena que antes vivía en su pecho se había suavizado hasta volverse algo más tierno, casi agradecido. Irse no la había destruido, la había salvado. Una mañana encontró una carta en el buzón, una carta de verdad, no un mensaje ni un correo electrónico. La letra era temblorosa pero familiar. Era de Michael. Se sentó en el porche con su té y la abrió despacio, con los dedos temblándole apenas. Sus palabras eran sencillas. Decía que la extrañaba, que había estado pensando en todo lo que ella había hecho por ellos, que la casa se sentía vacía sin su presencia. Escribía sobre cómo Jessica también había empezado a cambiar, cómo había comprendido que tal vez el amor no se trataba de control ni de mantener todo perfecto. Terminaba la carta con algo que le hizo arder los ojos: no sabía lo que significaba hogar hasta que te fuiste. Ahora entiendo lo que perdimos. Ella presionó la carta contra su pecho y cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas que quemaban, eran lágrimas que sanaban. Permaneció allí mucho tiempo, con la brisa del mar acariciándole el cabello y el papel aún tibio entre sus manos. Cuando regresó al interior, guardó la carta en una pequeña caja de madera junto con sus otros recuerdos, fotos antiguas, el reloj de su esposo y la llave de su antigua casa. No la guardó por sentimentalismo, la guardó como prueba de que había importado. Que su amor, aunque no valorado en su momento, había dejado una huella lo suficientemente fuerte como para ser recordada. Los días continuaron en calma después de eso. A veces Michael llamaba, a veces los nietos le enviaban dibujos. Incluso Jessica escribió una vez, un mensaje breve pero sincero: lo siento. Espero que seas feliz. Y lo era. No perfectamente, no completamente, pero lo suficiente. Empezó a escribir de nuevo, algo que no hacía desde joven. Comenzó un diario, no para revivir el pasado, sino para darle sentido a lo que había vivido. En él escribía sobre pequeñas alegrías: el olor del mar después de la lluvia, la sensación del pan caliente entre sus manos, el consuelo de perdonarse a sí misma. Comprendió que el perdón no era solo para ellos, también era para ella. Había pasado demasiados años cargando culpas que no le pertenecían. Se perdonó por quedarse demasiado tiempo, por guardar silencio, por dar más de lo que debía. Cada palabra escrita era un peso que se desprendía de sus hombros. A veces, por la noche, cuando el viento soplaba más fuerte y las olas golpeaban las rocas, imaginaba a su esposo sentado a su lado, sonriendo con esa ternura que mostraba cuando ella dudaba de sí misma. Lo hiciste bien, lo imaginaba decir. Seguiste adelante. Y ella sonreía de vuelta, susurrando en la oscuridad: por fin aprendí a descansar. Un fin de semana, mientras estaba en su jardín podando las pequeñas plantas que habían empezado a florecer, escuchó risas. Al levantar la vista, vio un coche familiar aparcado al final del camino. Michael bajó, con sus hijos corriendo delante, sus pequeños pies golpeando las piedras del sendero. Por un segundo, se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Michael se detuvo a unos pasos,
su rostro inseguro pero lleno de algo que no había visto en mucho tiempo, humildad. No quisimos llamar antes, dijo con voz temblorosa. Queríamos sorprenderte. Antes de que pudiera responder, los niños la abrazaron, sus voces mezclándose, abuela, abuela. Se inclinó para abrazarlos, los ojos húmedos pero la sonrisa firme. Cuando levantó la mirada, Michael la observaba con los ojos enrojecidos. ¿Podemos pasar?, preguntó suavemente. Ella asintió, y por primera vez, la invitación se sintió real. Dentro de la cabaña, los niños corrían explorando mientras ella servía té para su hijo. El silencio entre ellos ya no era punzante, era sanador. Él miró alrededor del pequeño hogar y sonrió débilmente. Es hermoso, dijo. Pacífico. Ella asintió, dando un sorbo lento a su té. Lo es, respondió. Por fin se siente como hogar. Hablaron durante horas, de todo y de nada. Hubo pausas, lágrimas y risas tranquilas. Cuando se marchó esa tarde, él la abrazó más tiempo del que lo había hecho en años. Al ver desaparecer el coche por el camino, ella se quedó en la puerta, observando el cielo tornarse dorado y rosado sobre el agua. Comprendió que el perdón no consistía en olvidar el dolor, sino en elegir la paz sobre el sufrimiento, la libertad sobre el resentimiento. Esa noche escribió la última página de su diario. Pensé que amar significaba quedarse, pero a veces amar significa saber cuándo marcharse. No me fui para huir de ellos. Me fui para encontrarme. Y al hacerlo, les di el espacio para encontrarme de nuevo. Dejó la pluma, apagó la vela a su lado y se sentó bajo el resplandor tenue del atardecer que se desvanecía. El mar continuaba su canto interminable afuera, y ella supo, en lo más profundo de su corazón, que la parte más difícil de su historia había terminado. Ya no era solo una madre, una invitada o una inquilina, era ella misma, completa, tranquila y libre. Los días después de su visita se asentaron en algo suave, como la calma que sigue a una larga tormenta. La casa se sentía más ligera ahora, llena no de soledad, sino de comprensión silenciosa. Los pequeños momentos que antes dolían, el silencio, la soledad, ahora le parecían pacíficos, incluso sagrados. Ya no medía sus días por quien la llamaba o quien no. En cambio, contaba sus bendiciones en cosas más pequeñas, la luz de la mañana derramándose sobre el suelo, el olor a sal marina en el aire, la risa de los niños que llegaba desde una playa cercana. Cada parte de su vida se había ralentizado, pero en esa lentitud encontró sentido. Había pasado tantos años moviéndose deprisa, limpiando, cocinando, arreglando, pidiendo perdón, que la quietud alguna vez le pareció insoportable. Ahora, le parecía hogar. A veces se sorprendía pensando en lo extraño que era que la paz hubiera llegado solo cuando dejó de perseguirla. Ya no esperaba perfección de nadie, ni de Michael, ni de Jessica, ni siquiera de sí misma. El perdón había reescrito su historia con una tinta más suave. No fue una transformación dramática, fue silenciosa, constante y real. Una tarde, mientras revisaba sus cosas viejas, encontró un sobre sin abrir escondido entre dos libros. Era de hacía años, escrito con la letra de su difunto esposo. Al verlo, el corazón le dio un vuelco suave. Se sentó en la cama, la carta temblando entre sus dedos al desplegarla. El papel estaba amarillento en los bordes, pero sus palabras seguían claras. Él la había escrito durante sus últimos meses, una nota para que ella la encontrara algún día. Si la vida alguna vez te hace olvidar quién eres, recuerda que siempre fuiste la más fuerte de nosotros. No dejes que la soledad te convenza de que no eres amada. Ya has construido todo lo que importa. Ella presionó la carta contra su pecho y lloró, no por tristeza, sino por gratitud. Sus palabras parecían haber estado esperando todo ese tiempo a que ella finalmente las comprendiera. Miró a su alrededor, su pequeño hogar, la lámpara, las fotografías, las margaritas sobre la mesa, y sonrió entre lágrimas. Tal vez eso era lo que él había querido decir. No lo había perdido todo, simplemente se había despojado de lo que no le pertenecía. Esa noche abrió las ventanas y dejó que el viento fresco llenara la habitación.
El sonido de las olas se mezclaba con el canto de los grillos, un ritmo tan natural que parecía que el mundo respiraba con ella. Por primera vez en muchos años, habló en voz alta a la habitación vacía, su voz suave pero firme. «Estoy bien ahora», susurró. «De verdad bien». Las palabras no resonaron, se asentaron, como una verdad que por fin encontraba un lugar donde descansar. Unas semanas después, un pequeño paquete llegó a su puerta. Era de Jessica. Dentro había una foto enmarcada de sus nietos, sonriendo con el cabello despeinado y los dientes faltantes, sosteniendo un dibujo de la cabaña. Debajo, una nota decía: «Volveremos a visitarte pronto. Esta vez llevaremos la cena». La letra era cuidada, sincera. Colocó el marco en el estante sobre su escritorio y lo observó durante un largo rato. Ya no quedaba rencor, solo un afecto tranquilo. Había aprendido que el amor podía volver en diferentes formas, más suaves, más lentas, quizás más sabias. Cuando llegaron una semana después, la visita fue simple y amable. Jessica la ayudó a cocinar en la pequeña cocina, pidiéndole recetas que antes había ignorado. Michael arregló el pestillo chirriante de la ventana sin que ella se lo pidiera. Los niños corrían afuera, su risa llenando el jardín como la luz del sol. No fue perfecto, la vida rara vez lo es, pero fue suficiente. Al final de la tarde, cuando se preparaban para irse, Michael se volvió hacia ella en la puerta. «Sé que tardó demasiado, mamá», dijo con voz entrecortada, «pero me alegra que seas feliz». Ella sonrió, apartándose un mechón de cabello del rostro. «Siempre lo fui, Michael», respondió suavemente. «Solo lo olvidé por un tiempo». Él asintió, con los ojos brillantes de lágrimas, y la abrazó con fuerza. Cuando se fueron, ella permaneció en la puerta, mirando el coche desaparecer a lo lejos hasta que se perdió en la curva del camino. El aire era fresco, con un leve aroma a océano, y sintió que algo dentro de ella finalmente se aquietaba por completo. Ya no esperaba nada, ni disculpas, ni reconocimiento, ni validación. Ya había recibido todo lo que necesitaba: paz, comprensión y su propio perdón. Esa noche se sentó junto a la ventana, con su taza de té humeando suavemente a su lado. Observó el reflejo de la luna ondular sobre el mar y pensó en el largo camino que la había traído hasta allí, los años de sacrificio, el silencio, el dolor y el valor silencioso que le costó marcharse. Cada parte de ello la había moldeado, tallándola en alguien más fuerte, más sabia, más libre. Comprendió que el amor no la había abandonado, simplemente había cambiado de forma. Ahora vivía en el ritmo constante de su respiración, en la manera en que sonreía a los desconocidos, en la forma en que ya no dudaba de su propio valor. Ya no solo sobrevivía, vivía. Verdaderamente vivía. Y mientras el reloj marcaba suavemente sobre la mesa, susurró una última vez antes de que el sueño la encontrara: «Esta paz valió todo». Las estaciones comenzaron a cambiar, y con ellas también lo hizo el ritmo de su vida. El aire del verano se suavizó en el silencio fresco del otoño, pintando los bordes del horizonte en tonos de ámbar y oro. El mar frente a su cabaña se oscureció un poco, las olas se movían más lentas, más pesadas, como si el mundo mismo hubiera empezado a respirar a intervalos más largos. Ella se adaptó al cambio con facilidad. Cada mañana se envolvía un chal alrededor de los hombros antes de salir al porche con su té, observando la luz del sol deslizarse sobre el agua. Había dejado de revisar el teléfono como solía hacerlo, ahora los mensajes llegaban cuando llegaban. Los respondía con calidez, pero sin prisa. Aquella necesidad constante y ansiosa de agradar, la que antes guiaba cada uno de sus movimientos, finalmente se había silenciado. Ya no necesitaba ganarse la paz. Simplemente vivía en ella. Los habitantes del pueblo ya la conocían por su nombre. El tendero siempre la saludaba con una sonrisa cuando iba por leche y pan. La florista le guardaba un pequeño ramo de flores frescas cada jueves. Incluso el cartero se detenía a conversar sobre el clima o las mareas. Ya no era invisible. No era una atención grandiosa, sino un reconocimiento simple, el tipo que le recuerda a una persona que existe.
Algunas tardes invitaba a su vecina, una viuda anciana llamada Marta, a tomar el té. Las dos mujeres se sentaban junto a la ventana, compartiendo historias tranquilas sobre sus vidas, ambas encontrando consuelo en saber que no estaban solas en las lecciones que habían aprendido demasiado tarde. Hablaban de la maternidad, del amor, de lo fácil que es perderse cuando todo lo que haces es dar. Marta dijo una vez: las criamos para que se mantengan firmes, y luego olvidan que fuimos el suelo. La frase se le quedó grabada por días. No dolía, solo sonaba verdadera. Una mañana despertó antes del amanecer con un sonido que no escuchaba hacía mucho, el viento aullando contra el techo, la lluvia golpeando con furia los cristales. La tormenta afuera era feroz, pero dentro de ella había calma. Se preparó una taza de té, se envolvió en una manta y se sentó junto a la ventana a ver cómo el caos se desplegaba. Le recordó a su antigua vida, el ruido, la incertidumbre, la lucha constante por mantener todo en pie cuando el mundo parecía querer derrumbarse. Pero esta vez no sintió miedo. Había soportado tormentas mucho peores. Cuando la luz titiló, encendió una vela y sonrió ante su pequeña llama firme. El resplandor llenó la habitación, y por un momento, sintió de nuevo la presencia de su esposo, cálida y familiar, como si estuviera sentado tranquilamente a su lado. Susurró hacia la tenue luz: seguí adelante, como dijiste. Las palabras se deslizaron por el silencio y parecieron asentarse en los rincones de la habitación, envolviéndola como un abrazo. Al llegar la mañana, la lluvia había cesado. El mundo afuera estaba lavado y limpio, y el aire olía a nuevo. Salió al porche, respirando la frescura, observando el sol reflejarse sobre las hojas mojadas. En esa quietud comprendió algo profundo: no solo vivía sola, vivía plenamente. Su soledad ya no era tristeza. Era libertad. De la clase que nadie podría arrebatarle nunca más. Ese día caminó hasta la playa y dejó que la arena fría se hundiera bajo sus pies descalzos. Las olas llegaban despacio, rozándole los dedos y retrocediendo. Cerró los ojos y escuchó el sonido del agua, del viento y de risas lejanas. Detrás de ella oyó pasos y, al girar, vio a Michael acercándose, tomado de la mano de uno de sus hijos. Él parecía vacilante, inseguro de si debía avanzar. Ella sonrió suavemente, invitándolo con un gesto. «Siempre te gustó el mar», dijo él en voz baja. «Creo que lo heredé de ti». Ella rió, un sonido suave pero genuino. «Quizás sí». Se quedaron de pie uno al lado del otro, mirando el horizonte por un rato, sin decir más. El silencio entre ellos ya no pesaba. Se sentía como comprensión. Antes de marcharse, Michael se volvió hacia ella y dijo: «Volveremos pronto, mamá. Todos quieren verte». Ella asintió, el corazón hinchándose de una calma profunda. «Aquí estaré», respondió simplemente. Esa noche, sentada nuevamente junto a la ventana, con la vela titilando a su lado, abrió su diario y comenzó a escribir. Sus palabras fluían con facilidad ahora, ya no enredadas con el dolor. Escribió sobre el perdón, sobre el redescubrimiento, sobre lo extraño y hermoso que es reconstruir una vida después de perderlo todo. Escribió sobre la fuerza, esa fuerza silenciosa que no grita ni exige, pero que simplemente resiste. «Aprendí», escribió, «que el amor no se demuestra quedándose donde no te ven. A veces el amor significa marcharse, para que otros aprendan lo que daban por hecho. Y a veces, marcharse significa encontrar la parte de ti que nunca se fue». Cuando terminó, dejó la pluma y miró hacia la noche, el sonido del mar latiendo como un corazón bajo las estrellas. La casa a su alrededor se sentía viva, no porque estuviera llena de gente, sino porque estaba llena de paz. Entonces comprendió que su historia ya no era una de pérdida, sino de regreso. No al hogar que había formado, sino a la mujer que siempre había sido. Mientras sorbía su té y la luz de la vela danzaba sobre su rostro, susurró un último pensamiento hacia la noche: «Lo lograste. Llegaste a casa». Y en aquella habitación silenciosa junto al mar, su corazón finalmente descansó, no por cansancio, sino por plenitud,
la que solo llega cuando has enfrentado todo y aún así eliges la paz. El invierno llegó lentamente a la costa, suave y gris, trayendo consigo una quietud que envolvía el pueblo como una manta. El mar se volvió más oscuro, su voz más profunda y constante, susurrando contra la orilla como un compañero fiel. Ella se había acostumbrado al ritmo de su nueva vida, el crujir de las tablas del suelo, el sonido del hervidor, la manera en que el viento cantaba a través de las pequeñas grietas del marco de la ventana. Todo era suyo ahora, esa calma, esa paz, esa soledad que ya no la asustaba. Cada mañana, aún preparaba su té, se envolvía en su chal y salía al porche a saludar el día. Algunas mañanas eran tan frías que su aliento salía en nubes, pero incluso entonces, sonreía. Había aprendido que la calidez no siempre viene del calor, sino de la paz, de saber que por fin estás donde perteneces. Durante las fiestas, el pueblo brillaba con luces suaves colgadas sobre las estrechas calles. Los niños corrían entre los charcos dejados por la marea, sus risas flotando en el aire helado. Le recordaba a los inviernos de antaño, cuando su casa estaba llena de ruido, desorden y amor. Los recuerdos ya no dolían. Se sentían como viejas fotografías, hermosas porque habían existido, no porque aún existieran. Una tarde, mientras colocaba flores en un pequeño jarrón, escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, el aire frío entró de golpe, y allí estaban Michael, Jessica y los niños. Sus rostros estaban enrojecidos por el viento, sus brazos cargados de regalos y comida. Por un momento, simplemente los miró, dejando que la imagen de su familia allí parada la envolviera como una ola inesperada. Luego sonrió, una sonrisa lenta y genuina que le llegó hasta los ojos. «Entren», dijo suavemente. Los niños corrieron al interior, su risa llenando cada rincón. Michael y Jessica lo siguieron, dejando las bolsas junto a la mesa. La casa volvió a sentirse viva, no por el ruido, sino por algo más suave, pertenencia. Esa noche cenaron juntos, una comida sencilla que ella había preparado desde cero. Jessica elogió su cocina, y esta vez sonó sincero, no educado. Michael miraba a su alrededor, notando los pequeños detalles de su hogar, como todo se sentía tranquilo, vivido, real. «Lo has hecho hermoso aquí», dijo, con orgullo y un toque de arrepentimiento. Ella asintió, sus manos rodeando la taza de té. «Es suficiente», respondió. «Se siente como yo». La conversación fluyó con naturalidad después de años de distancia. Hablaron de la escuela de los niños, de las reparaciones de la casa, incluso de cosas pequeñas y graciosas del pasado que los hicieron reír otra vez. No había tensión, ni culpas ocultas. Solo personas intentando, por fin, encontrarse en el medio del perdón. Cuando terminó la cena, Jessica ayudó a lavar los platos sin que se lo pidieran. La escena le hizo doler el corazón de una forma nueva, suave, llena. Más tarde, cuando los niños dormían en el sofá bajo su colcha, Michael se acercó a ella junto a la ventana. «Tenía miedo de venir», confesó en voz baja. «Miedo de que no quisieras vernos». Ella lo miró, sus ojos serenos y amables. «Yo tenía miedo de quedarme», dijo. «Pero el miedo no es hogar, Michael. El amor sí». Él asintió, su voz quebrándose al susurrar, «Siempre fuiste más fuerte que yo». Ella sonrió débilmente. «No», dijo, «solo tuve que aprender antes». Permanecieron en silencio, mirando cómo la luz de la luna brillaba sobre el mar. Era extraño cómo algo tan infinito podía sentirse tan en paz, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para regalarles ese momento perfecto. Cuando se marcharon a la mañana siguiente, abrazó a cada uno con fuerza. Los niños no querían irse, prometiendo volver pronto. Jessica le dio las gracias por la cena y susurró, «Tenías razón sobre el amor». Michael se quedó en la puerta, sosteniendo su mano por un largo rato. «Sabes», dijo, «la casa se siente diferente sin ti. Más silenciosa. No de una buena manera». Ella rió suavemente. «Entonces llénala», dijo. «De risas, de bondad».
No esperes a que otro lo haga. Él asintió, con los ojos brillantes. Lo haré, respondió. Después de que se fueron, ella permaneció en el porche, el viento frío rozando su rostro, mirando hasta que el coche desapareció. Luego volvió hacia el mar, respirando el aire salado que se había convertido en su compañero. Dentro, la cabaña estaba cálida otra vez, con el leve aroma a comida y cera de vela flotando en el aire. Se sentó en su silla favorita, se cubrió las piernas con la colcha y miró las fotografías en la pared, el pasado, el presente y las personas que amaba, todas unidas en memoria y gracia. Durante un largo rato, simplemente escuchó el viento, las olas y el ritmo constante de su propio corazón. La vida no le había dado lo que una vez imaginó, pero le había dado algo mejor, la fuerza para empezar de nuevo, el coraje para perdonar y la sabiduría para saber cuándo la paz es suficiente. Al cerrar los ojos, una leve sonrisa tocó sus labios. Ya no esperaba. Ya no deseaba lo que pudo haber sido. Simplemente vivía, y por primera vez en su larga y complicada vida, eso era más que suficiente. La primavera llegó con una suavidad que no había sentido en años. El largo invierno que había mantenido al mundo en silencio empezó a soltar su dominio, y el aire volvió a llenarse con el olor de la vida que regresaba. Pequeños brotes aparecieron en las ramas cerca de su ventana, y el mar cambió de color, de un gris frío a un azul brillante que le recordaba sus días de juventud. El ritmo de sus mañanas seguía igual, té, porche, paz, pero algo en su corazón había cambiado. Ya no solo existía allí, pertenecía. Su jardín comenzó a florecer de nuevo, pequeñas flores blancas brotando entre las grietas de las piedras. Las cuidaba con paciencia, tarareando suavemente para sí misma, con las manos firmes y seguras. A veces pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella casa donde alguna vez se sintió invisible. Hubo un tiempo en que creyó que su valor dependía de lo que podía dar a los demás, su tiempo, su trabajo, su silencio. Pero ahora sabía más. El amor no consistía en borrarse a uno mismo para hacer espacio a otros. El amor era poder mantenerse erguida, incluso cuando nadie aplaude. Había encontrado una versión de sí misma que no era madre ni esposa, sino simplemente mujer, completa y firme en su soledad. Una tarde, se sentó junto a la ventana leyendo una carta de Michael. Él le contaba que los niños crecían rápido, que Jessica había empezado a ser voluntaria en un refugio, que su hogar ahora era más tranquilo, más ligero. Le agradecía, no por perdonarlos, sino por enseñarles cómo se ve el amor cuando el orgullo se interpone. Sonrió al doblar la carta, con una expresión que no nacía de la alegría, sino de la paz. Más tarde, decidió caminar hasta la orilla. El viento era cálido, llevando el aroma del sal y la luz del sol, y las olas se curvaban suavemente a sus pies. Se quitó los zapatos y dejó que el agua tocara su piel. Estaba fría, pero no era dura, estaba viva. Miró hacia el cielo y susurró un agradecimiento silencioso, no a alguien en particular, sino a la vida misma, por darle otra oportunidad de sentirse completa. Al regresar a su cabaña, encontró una postal en el buzón. Era de Anna. La letra era elegante y cuidadosa, solía pensar que eras anticuada. Ahora creo que solo estabas adelantada a nosotras. Espero algún día poder ser como tú. Pasó el dedo por las palabras y luego colocó la tarjeta junto a la carta de Michael, sobre el pequeño estante de madera junto a la ventana. La luz de la tarde entraba por el cristal, iluminando la pila de cartas, y se dio cuenta de lo mucho que todos habían avanzado. Ninguno era perfecto. Nunca lo serían. Pero lo intentaban, y eso era suficiente. Esa noche, mientras el sol se hundía sobre el mar, se preparó una taza de té de manzanilla y se sentó afuera para ver el horizonte arder en oro antes de desvanecerse en rosa. Los pájaros cantaban suavemente desde los árboles cercanos, y el aire traía un leve rastro de sal y flores silvestres. Pensó en su esposo, en la promesa que una vez compartieron, construir un hogar lleno de amor, aunque fuera imperfecto. Sonrió al pensar que quizás la había cumplido, solo que de una manera diferente a la que ambos imaginaron. Tomó su diario, el mismo que había empezado cuando llegó,
y escribió sus pensamientos finales del día. La paz no es un lugar, escribió despacio. Es un momento que construimos dentro de nosotros. Es la decisión de dejar de esperar a que alguien más vea nuestro valor y empezar a verlo nosotros mismos. Es el coraje de decir adiós con amor y quedarte lejos con gracia. Dejó la pluma y miró nuevamente las olas. La marea subía, constante y segura, con un ritmo infinito y perdonador. Respiró profundamente, su pecho elevándose con una calma que nadie le había dado antes. Era suya. Las estrellas comenzaron a aparecer, tímidas al principio, luego más brillantes a medida que el cielo oscurecía. Permaneció afuera hasta que la última luz desapareció, el sonido del mar acompañándola como un viejo amigo. Cuando finalmente volvió adentro, apagó la lámpara y se quedó un momento en la quietud de la oscuridad, escuchando el eco de su propio corazón, firme y vivo. Por primera vez en su vida, no deseó nada más. Estaba exactamente donde debía estar. Pasaron los meses, y el ritmo suave de sus días se convirtió en una melodía que llevaba en el alma. La cabaña junto al mar había crecido a su alrededor como una segunda piel, cálida, familiar y viva con pequeños y reconfortantes detalles. La luz del sol de la mañana la encontraba cada día, deslizándose por las cortinas y posándose suavemente sobre su mesa de madera gastada, donde siempre había un jarrón con flores frescas. El sonido del mar se había vuelto su nana y su oración, constante e infinito. A veces se sentaba afuera durante horas, solo mirando las olas romper, cada una recordándole que el tiempo seguía avanzando, estuviéramos listos o no. A menudo pensaba en la versión de sí misma que una vez se sentó en aquella casa fría y silenciosa, con miedo de ocupar espacio, con miedo de irse. Esa mujer aún existía dentro de ella, pero ya no estaba rota. Había aprendido que la fuerza no era ruidosa ni desafiante, era tranquila, elegante y profundamente humana. Aún recibía cartas de Michael y de los niños, dibujos de sus nietos llenos de colores brillantes y rostros sonrientes. Cada uno era como una pequeña parte de su corazón regresando a ella. A veces Michael la llamaba tarde por las noches, su voz suave y reflexiva. Hablaban de los niños, de la vida, incluso de las cosas que antes evitaban. «Suenas más feliz ahora», dijo una vez. Ella sonrió al teléfono, su voz serena. «Lo soy», respondió. «Y espero que tú también». Hubo una pausa antes de que él dijera, «Creo que estoy llegando ahí». Esos momentos significaban más para ella que cualquier gesto grandioso. Ya no necesitaba disculpas. Solo necesitaba honestidad, y por primera vez, la estaba recibiendo de él. A medida que pasaban los meses, su pequeño jardín floreció. Las flores silvestres crecían en racimos brillantes, el romero llenaba el aire con su suave aroma, y las mariposas danzaban perezosamente entre los pétalos. En ciertas mañanas, escuchaba las risas de los niños jugando en la playa, y su corazón se llenaba de una alegría que no podía explicar. Era libertad, suave, constante y merecida. Todavía los extrañaba, por supuesto. La familia nunca deja de ser parte de lo que somos. Pero ahora, extrañarlos no dolía. Era como recordar algo hermoso sin necesitar que volviera. Una tarde, decidió bajar de nuevo a la playa. La marea estaba baja, dejando ondulaciones en la arena húmeda. Caminó despacio, sus pies hundiéndose levemente con cada paso, su chal ondeando en el viento fresco. El cielo sobre ella era una obra de arte, naranja que se desvanecía en violeta, con nubes delineadas en oro. Tomó una pequeña concha y la sostuvo en la palma, trazando su espiral con el dedo. Le recordó la vida, como todo vuelve al principio, cambia de forma y, sin embargo, permanece entero. Sonrió y dejó la concha donde la encontró. Al girar para volver a casa, vio a un grupo de familias jóvenes riendo cerca del agua, padres llamando a sus hijos, las olas salpicando sus piernas. Por un instante, se vio a sí misma allí, su esposo, Michael de niño, la versión de ella que aún creía que amar significaba quedarse sin importar el costo. Ya no envidiaba a esa mujer. La comprendía. La amaba por haber sobrevivido a lo que aún no sabía dejar. Dentro de la cabaña,
la luz del atardecer se desvanecía, dejando un resplandor ámbar sobre la habitación. Encendió una vela y se sirvió una taza de té, el aroma de manzanilla llenando el aire. En la pared junto a ella colgaba un pequeño marco, una foto que Michael había enviado de la familia durante las fiestas. Todos sonreían, de verdad sonreían, y por primera vez notó algo nuevo en sus rostros: paz. Tal vez su ausencia había sido la lección que todos necesitaban. Tal vez el amor simplemente había cambiado de forma, pasando de la dependencia al respeto. Tomó un sorbo lento de su té y dejó que ese pensamiento se asentara en su pecho. No sabía cuántas estaciones más viviría en esa cabaña, cuántas mañanas más despertaría con el sonido del mar, pero sabía algo con certeza: ya había vivido lo suficiente para llenar su corazón por completo. Se recostó en su silla, escuchando el suave murmullo de las olas afuera, la vela parpadeando a su lado, y susurró en voz baja: así es como siempre debió sentirse un hogar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, envolviéndola como una bendición. Durante mucho tiempo permaneció allí, con el sonido del mar y el calor de la vela como única compañía, y comprendió que incluso en la soledad estaba rodeada de amor, el amor que había dado, el amor que había ganado y el amor que finalmente había aprendido a darse a sí misma. Los días se alargaron de nuevo, y el mar frente a su ventana brillaba con la luz suave del comienzo del verano. El aire olía a sal y flores en flor, y cada mañana comenzaba igual, con una gratitud silenciosa. Había dejado de contar el tiempo en meses o años, ahora lo medía en paz. Cada amanecer era un regalo, cada atardecer un recordatorio de que la vida aún podía ser amable, incluso después de todas sus tormentas. Su cabello se había vuelto plateado hacía mucho, sus manos marcadas por los años, y aún así, su corazón se sentía más ligero que nunca. La mujer que una vez temió ser olvidada se había convertido en alguien que ya no necesitaba ser recordada para sentirse completa. Su cabaña era pequeña, pero respiraba calidez. Las paredes ahora guardaban su risa, su voz tarareando con la radio, sus oraciones suaves susurradas a la noche. En la mesa junto a la ventana descansaban las cartas de Michael y los dibujos de sus nietos, atados cuidadosamente con una cinta azul. De vez en cuando los desataba y los leía uno por uno, sonriendo al darse cuenta de cuánto podía cambiar el amor cuando aprendía a escuchar. Michael la visitaba a menudo ahora. Traía fruta fresca del mercado, arreglaba pequeñas cosas en la casa y se sentaba con ella en el porche mientras el sol comenzaba a apagarse. Ya no hablaban del pasado, no hacía falta. El perdón había hecho su trabajo silencioso. Jessica también venía a veces, más humilde, más suave, más reflexiva que antes. Se sentaba a su lado y le preguntaba por recetas, por la vida, por cómo hacer que la paz durara. Los nietos corrían descalzos por el jardín, sus risas llenando la casa a través de las ventanas abiertas, y por primera vez en años, aquel sonido no dolía, sanaba. La familia que una vez la hizo sentirse invisible ahora venía a ella no por obligación, sino por amor. Y ella lo aceptaba, no con rencor, sino con gracia. Una tarde, mientras el cielo se tornaba dorado y las olas resplandecían bajo el sol poniente, se sentó afuera con su taza de té, el chal cayendo suavemente sobre sus hombros. El aire era cálido, de esa calidez que se siente como un abrazo. Miró hacia el agua y pensó en todo lo que había sido su vida, una serie de finales que se habían convertido, silenciosamente, en comienzos. Pensó en su esposo, el hombre que la había amado primero, cuyo recuerdo la había guiado a través de cada estación difícil. Pensó en Michael, que por fin se había convertido en el tipo de hombre que siempre había esperado que fuera. Y pensó en sí misma, en la mujer que una vez tuvo miedo de irse, pero que ahora sabía que, a veces, lo más amoroso que uno puede hacer es marcharse. Las olas seguían rompiendo, suaves e infinitas, cada una un susurro de algo más grande que las palabras. Respiró hondo y sonrió, no por alegría ni tristeza, sino por algo más profundo: paz. Paz verdadera, constante. La que llega cuando has hecho las paces con tu historia. El viento le rozó el cabello, como si le dijera que lo entendía. Levantó ligeramente su taza hacia el horizonte, un pequeño brindis por la vida que había construido. Por todo lo que se perdió, murmuró,
y por todo lo que se encontró. Las palabras se desvanecieron en el viento, pero ella sabía que quedarían en algún lugar, quizá en el mar, quizá en el corazón de su hijo, quizá solo en los rincones tranquilos de la memoria. El sol descendió un poco más, tiñendo el mundo de oro una última vez antes de la noche. Dentro de la cabaña, la lámpara brillaba suavemente, la habitación llena de calidez y del eco lejano de risas desde la playa. Observó hasta que la luz se extinguió por completo, luego se levantó y cerró la puerta con suavidad. La casa se sumió en una quietud que acogía, no que asustaba. Aquella noche, mientras se recostaba en la cama y el océano susurraba tras la ventana, sonrió por última vez. La vida la había llevado por el dolor, el amor, la pérdida y el renacimiento, pero al final, le había dado algo raro y precioso, a sí misma. Y eso, pensó antes de cerrar los ojos, era más que suficiente.